Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace aproximadamente un año, Perú entró en una crisis política de grandes dimensiones. Una crisis política de la que todavía no ha salido. Esto empezó hace cosa de aproximadamente un año, algo más de un año, en septiembre del año pasado, como una simple cuestión de confianza hacia el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Era nada, una simple marejada, y al final se ha terminado transformando, conforme pasaban los meses, en un temporal de fuerza 9, que es el que sacude ahora mismo las aguas de la política peruana. Bien, este temporal de fuerza 9 ha terminado por poner a todo el sistema político patas arriba, que es como se encuentra en estos momentos. Kuczynski ya no está de presidente, dimitió hace ya bastante tiempo, a finales del mes de marzo de este mismo año, y su puesto lo ocupó el que hasta aquel momento era vicepresidente del país, un tipo llamado Martín Vizcarra, que felizmente sigue presidiendo el país porque todavía no se ha tenido que ir. Bien, pues allí parecía haberse quedado todo este asunto, hasta que en el mes de julio, muy poquito después, 3 meses después, la crisis arreció. Bueno, de hecho arreció, no ha parado de arreciar desde hace más de un año, pero se rearrancó, reemprendió en aquel entonces, justo a principios más o menos de julio, y desde entonces no se ha detenido. Y ya se ha cobrado unas cuantas cabezas, tanto en la política como en la judicatura, porque esta es una crisis múltiple que está afectando, como ya os decía hace un momento, a todo el sistema. Entre ellas la de la líder de la oposición, que es, o era, mejor dicho, Keiko Fujimori, actualmente encarcelada y acusada de lavado de dinero. Pero hay más, vamos a dar un repaso, hay de hecho bastante más, vamos a dar un repaso a esta torre de Babel en la que se ha convertido la política peruana durante este annus horribilis. Llevo cosa de 1 o 2 meses recibiendo mensajes de oyentes peruanos de La Contra, que afortunadamente hay unos cuantos, pidiéndome por favor que siguiese el tema del Perú, porque se había puesto muy caliente la cosa. La verdad es que, como bien sabéis, lo sigo. Hice el año pasado unos cuantos programas sobre Perú y este mismo año estuve siguiendo la crisis, los primeros compases de la crisis, por lo menos hasta la dimisión de Kuczynski y la elección de Martín Vizcarra. Y luego, en el mes de julio, en nuestro verano por lo menos, sí que vi el estallido del caso de las escuchas y los audios que llaman allí, los audios de los jueces, que ha dado la vuelta completamente al sistema, pero pensé que eso, una vez se hubiese cubierto, pues el sistema o el propio Perú terminaría digiriéndolo, como digirió toda la gran movida de Kuczynski, pero no ha terminado siendo así, ha ido de hecho mucho más lejos, ¿no? Bien, vayamos por un momento al principio, para los que os pille esto de nuevo, que evidentemente todos los que no sois peruanos, pues os tiene que pillar de nuevo, aunque se está informando mucho sobre esta historia más allá de Perú. En España, por ejemplo, El País suele llevar información siempre actualizada de todas las cosas que suceden, especialmente de cosas tan graves como las que han sucedido allí durante el último año. Bien, hace cosa de un año os contaba que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, andaba en la cuerda floja porque le acusaban de un asuntillo de corrupción relacionado, como no puede ser de otra manera, tratándose de un país hispanoamericano, relacionado con Odebrecht, que es esta constructora brasileña que ha corrompido a toda Hispanoamérica desde la Tierra del Fuego hasta el Caribe. Bien, Kuczynski, esto fue septiembre de 2017, poneros mentalmente allí. A partir de ahí le empezaron a acusar, él lo negó, resistió lo mejor que pudo, pero lo que no sabía en aquel entonces es que el destino le tenía reservado unos cuantos golpes de mayor envergadura. Hasta ese momento solo se le acusaba de haber hecho unos trabajos de consultoría para Odebrecht cuando estaba fuera de la política, antes de haber sido presidente, obviamente. Él, un hombre ya de cierta edad, además. Kuczynski tiene más de 70 años, entonces tiene una carrera muy larga, tanto en política como fuera de la política, y había una de las temporadas en las que estuvo fuera de la política, pues se montó un despacho y hizo unas consultorías múltiples, y una de ellas fueron unas obras públicas que se hicieron en Perú, fueron hacia Odebrecht. Bien, él lo que hizo fue negar la mayor y la cosa no escaló. A pesar de que la oposición, liderada por Keiko Fujimori, no hace falta que la presente, os lo podéis imaginar, con ese nombre y ese apellido, sobre todo con ese apellido, ya sabéis de quién es hija, quiso llevar a Kuczynski
afuera del sistema, afuera de la casa de Pizarro, sacarle del poder. Pidió la llamada vacancia presidencial, que es como en Perú llaman a la destitución. Bien, poco después de esto se quedó ahí, Keiko Fujimori no lo consiguió, y poco después de esto Kuczynski indultó al antiguo presidente, al padre de Keiko, que se llama Alberto, que sigue vivo, está muy mayor, que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por crímenes muy graves, crímenes contra los derechos humanos. La figura de Alberto Fujimori es conocidísima. Se armó en aquel momento un escándalo monumental, impresionante, en la calle, y con razón además, porque Fujimori está en prisión con toda justicia, ¿no? Hubo manifestaciones en Lima y en otras ciudades del Perú. Y bien, a Kuczynski se le amargaron las navidades del año pasado. Esto él no lo sabía todavía, hace el mes de noviembre, diciembre de 2017, pero esas iban a ser las últimas navidades que iba a pasar en la casa de Pizarro, a pesar de que tenía todavía más de medio mandato por delante, pero no se podía ni imaginar en aquel momento lo complicada que se iba a poner la cosa, ¿no? Poco después, la oposición pidió de nuevo la destitución. Y no ya solo los fujimoristas, que también, por supuesto, el partido de Keiko Fujimori se llama Fuerza Popular y es el partido más votado de Perú en las últimas elecciones, a pesar de que para las presidenciales sí ganó Kuczynski porque consiguió reunir todo el voto del país, todos los que no son fujimoristas, consiguió reunirlo y salir elegido presidente. En el Congreso, Perú es un sistema unicameral, tienen mayoría, más una mayoría sobrada los fujimoristas, estos de Fuerza Popular. Pero no solo pedían ya la destitución estos tipos de Fuerza Popular, sino también la izquierda. Bien, ahí arrancó la siguiente crisis, la que se terminaría llevando por delante a Kuczynski. Los fujimoristas revelaron unos vídeos y unos audios. Esta afición del Perú por los vídeos, no sé si os acordáis de los Vladivídeos, esos del Vladimiro Montesinos, que había sido uno de los hombres fuertes del fujimorismo, pues también cayó porque terminaron revelando sus propios vídeos, los que él grababa, para ir por ahí chantajeando y extorsionando en política. Bueno, el hecho es que estos no son los Vladivídeos, los Vladivídeos son de hace 25 años. Bueno, revelaron unos vídeos y unos audios en los que gente del gobierno, gente vinculada obviamente a Kuczynski, trataba de comprar votos de diputados para evitar la destitución del presidente. Sí, comprando además fujimoristas, diputados de Fuerza Popular. Todo esto salió a la luz pública, se armó de nuevo el escándalo, es decir, se recargó, el presidente ya no pudo más y dimitió. Todo esto sucedió el día 23 de marzo. Y ese mismo día además hice una contra, que he ido a buscar cómo se titulaba Vértigo en Perú. Bien, esto fue el 23 de marzo y la verdad es que la cosa parecía ya que quedaba ahí. Sí, llegó el nuevo presidente, que era el vicepresidente de Kuczynski, y además un tipo que no había quedado en principio manchado con nada. Él estaba, de hecho, había Vizcarra, Martín Vizcarra se llama, había hecho cohabitar la vicepresidencia con el cargo de embajador en Ottawa, en Canadá. Cosa que ya en su momento lo dije aquí, me parecía curiosísima, ser vicepresidente de un país, además de un país grande como es Perú, y a la vez poder tranquilamente vivir no en el país de al lado, no en Chile o en Ecuador, sino al otro lado de América, en Ottawa. Pero bueno, volvió desde Ottawa, tomó posesión, formó su propio gobierno, hizo dimitir a los ministros que correspondía y parecía por un momento, al menos durante los meses de abril y mayo, parecía que la crisis se cerraba, que el asunto ya terminaba ahí, que habían sido 6 o 7 meses en los que Perú había decidido vivir peligrosamente. Y eso es un poco por lo menos como lo vi yo desde fuera. Bueno, pues esto ha sido un ajuste de cuentas que le han hecho a este tipo, pero parece que a Vizcarra no le van a poder hacer lo mismo porque este hombre está limpio. Claro, es posible, de hecho es hasta donde yo sé, prácticamente seguro que Martín Vizcarra está limpio, pero es que por debajo de Martín Vizcarra lo que no se encuentran en Perú son demasiados políticos limpios y no solo políticos. Y esto lo digo porque unos meses después del 23 de marzo, de aquella fecha marcada con letras de sangre en la agenda personal de Kuczynski, pues unos meses después, el 7 de julio exactamente, una página web el periódico se llama Panorama, y los que revelaron todo esto, los que destaparon todo esto, se llaman IDL Reporteros. Bueno, publicaron unos audios, de nuevo, esta afición de los peruanos por los vídeos y los audios que hacen
caer gobiernos una vez tras otra de manera insistente. En España no hemos tenido nada parecido, la verdad, que aparezcan de pronto unos vídeos como un Deus Ex Machina y consigan cargarse al presidente, por ejemplo. Eso no se ha visto nunca. O sea, ha habido de todo, conversaciones de WhatsApp en los últimos tiempos que han aflorado en los periódicos, pero algo tan demoledor como un vídeo, como un audio, un MP3, ¿no?, que se distribuye y que lo escucha todo el mundo, no ha hecho caer a ningún gobierno, ni siquiera a ningún ministro. Cuando a un ministro dimites por otras razones es porque le han pillado con una empresa en el extranjero o porque no ha terminado de pagar impuestos, entonces salen los periódicos los documentos. Pero vamos, una cosa tan de película como esto de los audios o los vídeos no se ha visto. Bien, pues estos audios de IDL Reporteros destapaban una red de tráfico de influencias entre el Congreso y la Judicatura. El asunto era, como dicen los periodistas de raza, un asunto de caza mayor. Bueno, y aparte de ser de caza mayor, era también un asunto muy turbio en tanto en cuanto involucraba al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano de gobierno de los jueces en el Perú, y que ponía en entredicho su independencia, que es algo importantísimo en el caso de los jueces. Es, de hecho, lo más importante, que un juez tenga garantizada su independencia, en una palabra, que sea honrado y que nadie le esté chuleando. Cuando uno se presenta en un tribunal, todo lo que espera es que el juez no sea venal, en una palabra, que no tenga precio, que se deje matar antes de que puedas comprar una sentencia. Bien, pues estos audios, que eran muchísimos durante el mes de julio, si se seguía la prensa peruana, era continuo, era el tema. Prácticamente, creo que en julio y agosto no se hablaba de otra cosa. Cada día había audios nuevos que salpicaban a todo el mundo. Era de estas historias que uno, según las está viendo que suceden, y ve un día y al siguiente y al otro también, piensa, bueno, esto se está formando aquí un remolino que se va a terminar llevándoselo todo por delante, que es al final lo que está sucediendo, porque esta crisis de Perú, y que abrió precisamente lo de IDL Reporteros, los audios del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, es un escándalo que todavía no ha concluido. Bien, pues este escándalo, curiosamente, se destapó de manera fortuita. Es decir, que no estaban buscando eso los reporteros, estaban buscando otra cosa. Al parecer, un fiscal autorizó unas escuchas a unos abogados de un cártel de la droga, unos narcotraficantes, pues para ver si podía pillarles por ahí. Y lo que se encontraron fue algo mucho mayor y que desde luego no esperaban. Y era que estos abogados hablaban con gente muy importante del Consejo Nacional de la Magistratura, también con políticos, y claro, no era ya una cuestión de si estaban haciendo envíos o no estaban haciendo envíos de cocaína a México o a los Estados Unidos, que eso era un asuntillo bastante menor al lado de lo que descubrieron. Esto, a mí cuando me enteré de esto, lo primero que pensé es, bueno, siempre lo pienso cuando me entero de una de estas cosas, es que es el papel de la casualidad en la historia. No se reconoce todo lo que debiera. Hay un montón de cosas que suceden por casualidad, que nadie es capaz ni siquiera de imaginarlas. Cuando este fiscal, bueno, creo que era una fiscal, autorizó estas escuchas a los abogados, lo último que se le podía pasar por la cabeza es que iba a terminar poniendo del revés la política peruana, y que se iba a enterar, pues, que jueces de altísimo nivel del Tribunal Supremo, del propio Consejo Nacional de la Magistratura, iban a estar envueltos y enredados en una historia de esta categoría, ¿no? Bien, uno de los que quedó señalados en estos audios era un ministro de Vizcarra, concretamente el ministro de Justicia, que se llamaba Salvador Heresi. Bueno, se sigue llamando, lo que pasa es que ya no es ministro de Justicia, claro, ha tenido que dimitir. A este hombre se le escuchaba hablando con el cabecilla de la trama judicial de toda esta historia, que es un tal César Inestroza, que es nada más y nada menos juez del Tribunal Supremo. Heresi, como os decía, tuvo que dimitir, y también tuvo que dimitir el presidente de una sala del Tribunal Supremo, el hombre este, y el propio presidente del Supremo, que se llamaba Duberly Rodríguez. Digo se llamaba como presidente del Supremo porque Duberly Rodríguez también sigue existiendo y le deseo muchos años de vida. Bien, el terremoto judicial que se desató durante los meses de julio y agosto sirvió de anticipo al terremoto político, que empezó poco después, empezó en el mes de octubre, es decir, hace muy poquito tiempo. El día 3 se anuló el indulto de Fujimori.
el que había dictado Kuczynski un año antes. Y se le puso automáticamente en busca y captura el indulto a Alberto Fujimori, que se había ido a su casa después de que Kuczynski le indultase. Fujimori obviamente le encontraron rápido y pudieron capturarle rápido. Fujimori es mayor y además está enfermo, así que lo tienen retenido desde entonces en una clínica de la capital. Está allí en espera pues, de que se ponga mejor, y cuando se ponga mejor, si es que termina poniéndose mejor, pues lo trasladarán a un penal, ¿no? Bien, a partir de ese momento, Fuerza Popular, como os decía, es el partido de Keiko Fujimori, le declara la guerra a Vizcarra. Y bueno, esto ha sido culpa tuya, y teniendo en cuenta los descubrimientos que se hicieron a través de las escuchas, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en Perú están bastante unidos, por lo que se ve desde fuera. Bueno, pues la guerra se sustanció en que Keiko Fujimori pasó una serie de leyes por el Congreso, donde tiene una mayoría más que sobrada para minar a Vizcarra y hacerle insufrible la presidencia. Es decir, utilizó el Congreso como lo había utilizado unos meses antes contra Kuczynski. En cierto modo tiene lógica. Lo que le estaba diciendo Keiko Fujimori al presidente es: mucho cuidado porque estás ahí de prestado, estás ahí gracias a mí. Si no, me he cargado, he acabado con tu antecesor y puedo acabar contigo y que venga el siguiente. Eso es lo que el día 4 de octubre le vino a decir Keiko Fujimori al presidente. Pero ahí en ese momento, cuando todo podía haber seguido su curso, los acontecimientos tienen un nuevo giro inesperado. El día 10 de octubre, es decir, una semana después del indulto, un juez de Lima ordenó el ingreso en prisión de Keiko Fujimori. ¿Veis? ¿Por pasar unas leyes? No, por eso evidentemente no puede ordenar el ingreso en prisión de nadie, sino por la supuesta financiación ilegal de su partido de Fuerza Popular durante la campaña electoral del año 2011, es decir, de hace 7 años. Diréis, ¿qué hizo Keiko Fujimori o qué se supone que hizo ese año? Pues pidió dinero a unos, o le dieron dinero, unos para que pagase la campaña. Ya sabéis que la política es muy cara en todas partes, en Perú también. Lo que no os digo ya, bueno, os pido que lo adivinéis. ¿Quién creéis que puso ese dinero para la campaña de Keiko Fujimori o que supuestamente puso ese dinero porque la cosa está todavía juzgándose? Pues sí, efectivamente, bingo, fue Odebrecht. Es decir, al parecer Odebrecht había pagado la campaña de Keiko Fujimori. Yo la verdad es que no puedo garantizarlo al 100% porque no se ha demostrado la conexión entre una cosa y la otra. Es decir, entre la batería de leyes aprobada por Fuerza Popular y el encarcelamiento de la hija de Fujimori, que había pasado solo una semana. No se puede decir con ninguna prueba en la mano. Pero bueno, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Bien, podríamos decir, en este punto, que no sabemos dónde termina el poder legislativo y empieza el judicial y viceversa en Perú. Esta es la cruda realidad, después de un año y de tanto lío y de tanta locura. Tampoco sabemos muy bien dónde termina el Estado peruano y empieza la empresa Odebrecht y viceversa. De nuevo estamos en las mismas, aparecen los mismos nombres. En el último año, de hecho, revisándolo, viéndolo a vista de pájaro, lo que observamos son 3 actores en esta tragicomedia y son los mismos siempre. Por un lado, políticos de todas las fuerzas políticas, prácticamente sin excepción. Por otro, jueces y fiscales. Y por último, Odebrecht, a modo de sal y pimienta de todo este guiso. Eso es, ya digo, lo que se ve si a poco que uno se separe un poco, levante la mirada y trate de obtener una visión de conjunto. Claro, normal que haya tantas protestas y tantas manifestaciones en Perú en los últimos meses. Normal que todo el mundo esté pidiendo que se vayan todos. Que es lo que se puede ver hoy por las calles de Lima o de Cuzco, de Tacna o de cualquier ciudad peruana. No hay más que echar un vistazo a la prensa, tampoco hace falta ir allí personalmente y advertir el sentimiento de hartazgo general que hay en el país hacia la clase política y, lo que es peor aún y mucho más preocupante, hacia la clase judicial o hacia el estamento judicial. Porque lo escandaloso de todo lo que ha sucedido en Perú en este último año no ha sido lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht ha pasado en todas partes, o historias parecidas. Es decir, una empresa que corrompe políticos. Se trata de agarrar a esos políticos y de agarrar a los que han corrompido también, tanto a corrompidos como a corruptores. Tampoco es especialmente escandaloso el serial por capítulos de la familia Fujimori.
Lo de Odebrecht nos puede indignar y, de hecho, entiendo que nos indigne, y es razonable. Lo segundo, hasta divertirnos puede, porque es que es divertido. La escena del tribunal, con el día que la encarcelaron, con Keiko Fujimori y su marido llorando a lágrima tendida, a mí la verdad es que me hizo gracia. Vi primero las fotografías en el Comercio y fui a buscar el vídeo. Digo, yo a esta mujer la tengo que ver llorar. No me basta con una fotografía. A mí me gusta ver a los políticos sufrir, no os voy a engañar. A modo de compensación por lo que nos hacen sufrir ellos a nosotros. Eso os lo he dicho muchas veces. Y más aún a Keiko Fujimori, que es que me cae especialmente mal. Es a la vista de su nivel de vida y de lo que ha venido haciendo, y sin dedicarse a otra cosa más que a la política desde que su padre la convirtió en primera dama del país, allá por el año 95, que era una cría de... Pues no sé qué debía tener entonces, que Keiko Fujimori debe de tener mi edad, más o menos, podría tener 20 años. Pues se ha hecho millonaria, ella y el marido. No lo sé, que llore un poquito. Tampoco pasa nada. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es el caso de los audios del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es de una gravedad extrema, esta historia, porque pone la mirilla a todo el sistema judicial. Y esto sí que es grave. Es decir, un país puede funcionar sin gobierno, y de hecho lo hace de vez en cuando. España estuvo funcionando sin gobierno durante casi un año en 2016, con un gobierno en funciones, un presupuesto prorrogado, y no pasó nada. El país fue estupendamente aquel año, creció muchísimo. Pero no puede funcionar sin jueces. Y tampoco puede funcionar con malos jueces. Un país puede funcionar con gobierno hasta con un mal gobierno. Siempre que no sea especialmente malo puede tirar. Pero sin jueces o con malos jueces no puede tirar. Por malos quiere decir jueces que no sean honrados o que no sean independientes. Esa es la gravedad de esto. Y ahí es donde tienen que poner el dedo en la llaga los peruanos. Ahí no en otro sitio. El resto, lo de Fujimori o lo más reciente de Alan García, que ha pedido asilo político en la Embajada de Uruguay, lo ha pedido porque quieren arraigarle en el país, quieren dejarle en Perú, prohibirle salir a causa de un caso de corrupción que se está investigando allí sobre la financiación del metro de Lima, en el que, por descontado, os podéis imaginar, no hace falta que os lo diga, está la larga mano de Odebrecht por detrás. En fin, todo esto son fuegos de artificio al lado de lo esencial. Y lo esencial siempre, en cualquier país, es lo judicial. A raíz de la contra ayer sobre los incendios en California, tengo un par de llamadas. La primera es de las voy a pasar las dos, por supuesto. La primera es de Carlos, que es un oyente de Valencia, que nos hace la siguiente reflexión. Yo he tenido la oportunidad de trabajar este año en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana y decirte que estoy completamente de acuerdo con tu amigo el bombero, que te dijo que la mejor manera de apagar un incendio es con la prevención. Aquí en Valencia se sigue bastante bien, al dedillo, el plan de prevención de incendios forestales, y en tema de prevención, durante todo el año hay repartidas por la comunidad unidades, observatorios, unidades, agentes medioambientales, brigadas forestales y bomberos forestales que, en función del nivel de preemergencia que haya para ese día, se movilizan más o menos. El objetivo está claro: vigilar y detectar humos, y en el momento que se vea algo sospechoso, localizarlo para atajarlo lo antes posible. Cualquier fuego que se pueda producir, el objetivo es atajarlo cuando es un conato, cuando es menos de 1 hectárea y con los medios disponibles. Si no se consigue, entonces ya empiezan los problemas. Bueno, Carlos, es que en lo tocante a lucha contra el fuego, contra los incendios forestales, la de España es una historia de éxito, esa es la verdad. Mira, he ido a mirar los datos, más o menos los había visto en alguna ocasión, pero no me conocía, evidentemente no guardaba en la cabeza los datos exactos y los he ido a pegar un repaso para refrescármelos. La superficie quemada en España ha descendido notablemente en los últimos 30 años. Desde los máximos, que fue allá por los años 80, cuando hubo años que ardieron 400 y 500.000 hectáreas, medio millón de hectáreas en solo un año, eso fue concretamente en el año 1986, pues hemos pasado a un promedio de 100.000 anuales. Y hay años en las que mucho menos. En 2014, por ejemplo, ardieron solo 48.000 hectáreas. 2014, comparemos esta cifra con la de mediados de los 80, que era como
os decía, 400.000, 500.000 cada año. Los que tenemos edad lo recordamos, aquellos años de los grandes incendios, finales de los 80, principios de los 90. El año pasado, que fue especialmente malo porque hubo sequía, ardieron en España 105.000 hectáreas en todo el país. Y el éxito se ha debido en muy buena medida a la prevención. Es decir, a gente como Carlos, en una palabra, que le acabamos de escuchar. No hay más que mirar los montes. Cuando se viaja, uno va en tren por el país y va viendo los montes que están cuajados de cortafuegos y puestos de vigilancia, gente preparada, que sabe cómo apagar un fuego, en el caso un conato, antes de que el fuego se haya declarado completamente. Hay, de hecho, comunidades autónomas, he estado mirando, como Madrid, donde se ha pasado de 3.000-4.000 hectáreas anuales a 200. Es decir, rebajas del 90% en 20 años, 25 años. Pero bueno, vamos ahora con Javier de San Sebastián, que tiene un par de acotaciones sobre este mismo tema. Te dejaba este mensaje porque he escuchado tu programa de hoy acerca de lo de los incendios en California y quería hacer dos acotaciones. Una, que me parece que no todo el mundo tiene claro, incluidos los ecologistas de ciudad, que un bosque no son solo los árboles. En un bosque hay mucha más vida aparte de los árboles. O sea, hay muchos animales que viven del bosque, o sea, que es su hogar. Y por tanto, cuando se cae un árbol muerto o se caen las hojas, etcétera, todo eso sirve de refugio y de hogar para muchos animales que lo necesitan para vivir y ser parte del bosque. Aparte de eso, la degradación de todas las hojas y esa materia orgánica, el árbol muerto, etcétera, que se va descomponiendo, luego eso va a crear suelo nutritivo para el bosque, porque los árboles del bosque necesitan, o sea, no pueden ir por ahí buscando alimento, lo sacan del propio suelo. Y al suelo llega a través de toda esa materia en descomposición, es como si fuese su abono. Si el bosque es muy, muy viejo, lo estaríamos parasitando de alguna forma. El tema es cuánto lo vamos a parasitar y cuánto es capaz de soportar el bosque que le parasitemos si le sacamos si hacemos una de estas limpiezas. El tema es que si el bosque es antiguo, vamos a decir, es posible que tenga sustrato como para aguantar toda esa parasitación humana. Pero si el bosque es joven y tiene poco sustrato, si no le permites que genere más sustrato, en cuanto se mueran los árboles, no va a costar que crezcan otros. Por eso, desde un punto de vista ecológico, no es bueno eso de andar haciendo limpiezas en el bosque. Todo eso, bueno, con ciertos matices, claro. La otra cosa que te quería comentar, y esta me la dijo precisamente un ingeniero forestal de Colorado, es que como no todos los bosques son iguales, no todos los árboles son iguales, hay árboles que resisten más los incendios. O sea, que más se queman igual, pero sobreviven. Cuando se recuperan del incendio, vuelven a crecer y vuelven a formar un bosque que generalmente suele ser árboles de copas altas, entonces no crece mucho matorral por abajo. El tema es que cuando el bosque se queda arrasado, ya sea por una tala o por un incendio, lo primero que va a crecer debajo es posiblemente sea matorral, que luego es mucho más fácil que se prenda fuego y se propague el incendio. Bueno, Javier, a mí lo que me da miedo del bosque no es el bosque en sí, ya sé que hay animales, precisamente lo que me da miedo es eso, me dan los animales grandes, es decir, ya sé, jabalíes y ese tipo de fieras, ¿no? Bien, el bosque hay que mantenerlo, Javier, es impepinable si se va a vivir cerca de él. Otra cosa es que me digas, no, bueno, esto es una jungla que está en estado adánico, qué sé yo, la cubeta del Congo, el Amazonas o el Orinoco, esas junglas que hay por ahí por Sudamérica o por África. Bien, evidentemente ahí no te vas a poner a hacer limpia el bosque, que esté como tenga que estar. Pero, o en la taiga, en Rusia, que no hay una ciudad en 3.000 kilómetros a la redonda, ¿vale? Pero cuando hay... No ya cuando hay ciudades cerca, cuando las ciudades están dentro del bosque o conviven bosque y ciudad, sí que tienes que hacerlo. Luego, si además vives en una zona en la que hay riesgo de incendio, como es el caso de toda California, pues es tu obligación descontar esa eventualidad. A ver, no es el caso de Guipúzcoa, donde los bosques arden muy poco, si es que arden algún año,
pero sí el de otras zonas, como por ejemplo Valencia. Hay que ser muy precavido y hay que tener el bosque lo más limpio posible. Esa es la realidad. Y luego, por supuesto, si ya se ha declarado, pues echar toda la carne en el asador, aunque esté mal traída la metáfora para el caso de un incendio. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar. Iremos luego con Pizarro, pero antes de Pizarro os voy a poner una llamada de Carmen, un oyente de Murcia, que es habitual del Contraplano. Me deja una nota de voz que me ha hecho mucha gracia. Es un análisis sobre el canal 0 de Movistar, que no sé si conocéis. Los españoles tenéis que conocerlo porque se puede ver, porque esto es Movistar Plus, es de pago. Además hicieron hace un par de años una campaña de publicidad muy masiva, estaban en el metro, en todas partes se les veía. Bueno, pues Carmen nos hace un análisis del canal que la verdad es que le ha quedado mejor que mejor. Y lo primero quería pedir perdón al señor, a este señor que es de Uruguay, por lo visto, que hace unas reseñas muy bonitas y que yo pensaba que era argentino. Bueno, perdón. Y luego quería hacer una crítica, digamos, no a una serie o a una película, sino a un canal entero. Cuando se contrata en España Movistar, tanto el paquete de fútbol o el de series, el de películas, te meten un canal que se llama Almohadilla Cero o Cero Movistar. Es un canal que supongo que lo meten así de tapadillo, porque si alguien tuviera que pagar para ver eso, no lo vería. En mi vida he visto una cosa más horrorosa. Está llena de presuntos cómicos, casi todos catalanes, que me parece muy bien que sean catalanes, pero es que no hacen gracia, como Buenafuente y algunos más, que de verdad son vomitivos los programas. Luego tiene unas series que yo no he pasado ninguna del segundo capítulo, series, digamos, con actores españoles con caras de estreñidos, que no me explico por qué ponen esos gestos, y luego, digamos, dentro de la ortodoxia políticamente correcta progre. Entonces ya desde el primer momento sabes cómo va a acabar la serie, o sea, todo dentro de la ortodoxia progre. A todo esto me gustaría saber si alguno de tus oyentes que conozca el pensamiento de José Antonio, yo no lo conozco, este hombre dijo alguna vez que había que pegar a las mujeres, porque según la última serie que han sacado, que se llama Arde Madrid, que es también un espanto, el único que tiene bueno es la música, José Antonio decía que había que pegar a las mujeres. Yo creo que se confunden con el Corán, pero bueno, esa es otra historia. Y luego también tienen un programa de entrevistas soporíferos de señor Gabilondo, que también empecé a ver alguna y es para salir corriendo, y otro programa que tienen así como de un reportero intrépido que se llama Sestiaga o algo así, que solamente vi y a medio uno sobre el peligro que según él tienen los evangélicos en España. O sea, el peligro en España no es que haya un partido comunista filo venezolano y tal, no, el problema es que por lo visto hay evangélicos que los hombres y las mujeres evangélicas pues siguen la Biblia y han comprado 4 televisiones de la TDT. Eso es el grave problema en España. Bueno, no se puede ser más sectario y sobre todo más aburridos. Y luego tienen una serie que se llama La Peste, que es teóricamente histórica, que es también infumable. El primer capítulo, vi el primero y no vi el segundo, qué horror. Y Elvira Roca ya le hizo un repaso de arriba abajo porque no había por dónde cogerla. Bueno, eso era todo. Es una crítica global a un canal que es lo peor que hay. El oyente uruguayo al que se refiere Carmen es Andrés, ese lujo que tenemos en el Contraplano, que hace unas críticas de cine tan fabulosas. Bueno, que sea argentino, uruguayo, la verdad es que da un poco igual. La Contra es un programa hecho por un hispano para hispanos. Aquí todos somos compatriotas. Lo de los países es francamente secundario. Lo primero y ante todo somos hispanos porque lo que nos une es nuestro idioma. Bien, respecto a lo que comentas de Cero, bueno, Cero es lo que antes conocíamos como Canal Plus, Carmen. Así que hace 2 años decidieron cambiarlo de nombre, ponerle lo de Almohadilla Cero, ¿no? En este aspecto, como puedes ver, no ha cambiado demasiado. El Canal Plus anterior y el Cero actual, pues podríamos decir, válgame la broma, que tiende a cero. Y en el caso del Canal Plus sí que ha terminado tendiendo a cero en todos los aspectos y no solo en el televisivo, porque creo que de audiencia tampoco anda especialmente boyante. Bien, vamos a terminar ahora sí que sí, vamos con Pizarro, que por supuesto nos va a hablar del tema de los incendios en California. La primera vez que ocurre un desastre, o si estos ocurren excepcionalmente, es comprensible que coja a todos con el pie cambiado.
Y para las familias de los fallecidos solo hay palabras de humillación y mínimo consuelo. Ahora bien, cuando los desastres se suceden con cierta regularidad, solo cogen con el pie cambiado a los ineptos y a los imprudentes. Y para las familias de los fallecidos solo hay balbuceos de excusas que solo agravan el dolor. Las bienintencionadas palabras que el presidente dirija a los afectados serán una obscenidad, dada su responsabilidad en el alcance de las consecuencias de los incendios. Pero serán una bromita comparadas con la que les dirigirá a los afectados del próximo infierno forestal. Las prioridades políticas, por encima de los muertos, nunca quedan elegantes, pero como los muertos se entierran y las prioridades permanecen, estas suelen perseverar. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, ya sabéis, hoy estamos a día 21, nos queda todavía bastante semana por delante, así que yo me despido de vosotros 21 miércoles, nos queda todavía un par de días, con 3 hasta el fin de semana. Yo los días de entre semana también me gustan, todos los días de la semana hay que disfrutarlos al máximo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.